ahora voy a dar una breve introducción a Juan Luis Aravena, el expositor de esta charla. Les cuento que Juan Luis es un geólogo titulado de la Universidad Andrés Bello, el 2018, y su trabajo de pregrado fue principalmente enfocado en la educación geológica formal e informal, que va a estar asociado a la temática de esta presentación. Él participa del catálogo de cultura CTI 2019-2020 de Explora CONICET, y además podemos describir a Juan Luis como un investigador independiente tanto en educación, geoconservación, y es un emprendedor también, y lo podrían reconocer por su participación como cofundador de Geología Urbana, el cual aparece bastante en nuestras redes sociales ahora que estamos promocionando la charla. Entonces ahora le damos el paso para que Juan Luis comience su presentación, y cualquier pregunta que tengan durante ella pueden dejarla en el chat. Perfecto. Hola, hola, hola. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Muchas gracias a el ciclo geológico, ¿cierto? Y a los chicos y chicas que están acá atrás de esto. Un trabajo que encuentro notable y muy necesario. Y bueno, como lo presentó Camila, Juan Luis Aravena Flores, ¿cierto? Y contarles que tenía ganas de hacer esto hace mucho tiempo, principalmente, ¿cierto?, motivado por este trabajo de tesis relacionado a la educación geológica formal, eh, y básicamente porque sé que se ha hecho mucho sobre esto, se está haciendo bastante sobre esto, pero todavía queda mucho, mucho que se puede hacer, ¿ya? Entonces, por eso también el nombre de la presentación, ¿cierto? Oportunidades de geoeducación en Chile, ¿ya? Para que ojalá les pueda servir tanto a los colegas que nos están viendo, otros geocientistas, y, ¿por qué no? Son fundamentales en esta materia los profesores, profesoras de distintas áreas que estén interesados en esto, y bueno, en general a todo el público que nos está viendo, muchas gracias por estar acá, ¿ya? Dejo ahí también los datos de contacto, si es que quedan preguntas eventualmente. Ya, así que, para comenzar entonces, siempre me gusta conversar con esta frase que es del profesor Guillermo Chong, ya, un geólogo destacado, ¿cierto? Muy conocido y que ha aportado bastante a estos temas. Y él dice algo así: creo que enseñar geología ayudaría al desarrollo del país en muchos aspectos. Es importante conocer la tierra que se está pisando y saber que los terremotos y volcanes no son fenómenos extraños, sino naturales. Entender los regalos que nos da la tierra en recursos, cuidar el agua, hacer sustentables los paisajes de un país excepcional, es una inquietud permanente enseñar geología, y espero que esta llegue a los colegios y a la gente en general, ¿ya? Este es un fragmento de una entrevista que le hicieron a don Guillermo Chong, en una entrevista acerca de su trabajo de educación geológica formal, informal, a través de libros, a través de actividades, ¿ya? Y bueno, tuve la oportunidad de conversar con él por correo, me aconsejó también durante mi tesis, así que le mando muchos saludos a don Guillermo, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver en esta charla, que a propósito es una forma de educación informal muy, muy relevante, un poco de historia y avances, oportunidades actuales en geoeducación, formal, informal y no formal, algunos conceptos, ¿cierto? Y potencial de geoeducación en Chile, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿cómo definimos o cómo definiríamos esto de la geoeducación? ¿Ya? Si me permiten, si uno ve en Chile, por ejemplo, esto de la educación geológica se define a partir de la relación que existe entre la educación formal, o sea, en los colegios, y bueno, y universitaria también, con respecto a las ciencias de la Tierra, ¿ya? La geociencia, y básicamente se habla de una educación geológica desde la ciencia de la Tierra. Y lo que hay que señalar, primero que todo, es que geoeducación, vamos a decir al tiro que no es lo mismo que geología, ya, conceptualmente, y tampoco es lo mismo que educación geológica, ¿ya? ¿Por qué?
Vamos a ver acá. Geo, si bien comparten la misma raíz de la palabra, que es una raíz griega, ¿cierto? Geos, que significa tierra, simplemente eso. Eh, la palabra educación es una palabra más compleja, que involucra un montón de otros conceptos, y que su raíz, por ejemplo, en latín, eh, salen palabras como sacar, extraer, instruir, formar. Entonces, eh, la educación está definida, por ejemplo, como un derecho humano, ya tiene su definición, que proporciona a los individuos las capacidades, los conocimientos críticos para convertirse en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse, para contribuir a la sociedad, a la economía, a la cultura, ¿ya? Y más abajo, acá, la Ley General de la Base de Educación en Chile, que es la Ley 20.370 del 2009, también define la educación en estos términos, ¿cierto? En un aprendizaje permanente, en las distintas etapas de la vida, para el desarrollo integral del ser humano, para contribuir finalmente al desarrollo del país, a las comunidades, ¿ya? ¿Y cómo se lleva a cabo esto? A través de la enseñanza formal, informal o no formal. Entonces, viendo esto, vemos que este concepto de geoeducación es distinto al concepto de geología, que es el estudio de la Tierra, en el fondo, pero en su parte, ¿cierto?, sistémica, y física, ¿cierto? Entonces podemos adentrarnos o aventurarnos a decir que geoeducación sería simplemente instruirnos sobre la Tierra o aprender sobre la Tierra, pero la Tierra entendida como un concepto holístico, ¿cierto? Un concepto integral, en donde no solo vemos la parte natural, sino que también la componente cultural, la componente económica, todo lo que sucede sobre la Tierra, ¿ya? Entonces, una definición más acertada podría ser, y más eh, avalada, sería que tiene National Geographic, por ejemplo, que dice que la geoeducación eh, se describe en términos de el planeta, ¿ya? De nuestro mundo. Dice que una geoeducación integral provee a las personas, sobre todo a las personas jóvenes, porque siempre se apuesta por el largo plazo, pero la verdad que nos compete a todos, para un entendimiento fundamental en la relación entre el humano y el mundo natural, ¿ya? A nivel local, a nivel regional, a nivel global, ¿ya? Y también la geoeducación prepara a las personas para tomar decisiones en su vida personal, ¿ya? Y en la vida profesional también, ¿ya? Entonces, más información de esto, dejo acá el link de este artículo de National Geographic, sobre este concepto de la geoeducation en inglés, ¿cierto? Y que traería un montón de beneficios, y sería coherente con lo que necesitamos en el siglo XXI, como son las industrias para el siglo XXI, un mundo más seguro, ¿cierto? Porque una población más informada, más educada, ¿cierto? Más empoderada, también se traduce en un mundo más seguro, en mejores comunidades, y finalmente en la sustentabilidad, ¿cierto? Que este concepto que está muy en boga hoy en día, y que también es un concepto súper integral, que básicamente trata de que como humanidad, ¿cierto? Como un colectivo, podamos trascender en el tiempo junto con las otras especies o formas de vida, básicamente eso. Entonces, entendiendo esto, entendemos entonces que geoeducación no es lo mismo que geología, ni tampoco es lo mismo que educación geológica, sino que es un concepto más amplio porque se entiende desde el punto de vista de la Tierra como un sistema que interactúa humano-naturaleza, ¿ya? Así que eso para partir, ¿ya? Entonces, ahora brevemente, esta parte básicamente es para comentar un poco de dónde viene esto y hacia dónde podemos ir, ¿ya? Entonces, les presento esta línea de tiempo, ya que básicamente los créditos son para un trabajo muy entretenido que realizaron en la Universidad de Chile, encabezado por el profesor Reinaldo Charrier, ¿cierto? Siempre aportando en estas temáticas, en donde describen la historia de la creación de la carrera de geología,
en el tiempo, y bueno, la complementé con otros datos, y vemos, por ejemplo, que inicia o iniciaría con Ignacio Domeyko, ya este caballero, este naturalista europeo, polaco, que llegó a Chile porque el gobierno chileno tenía el interés de instruir a escuelas allá en Coquimbo sobre minería, sobre metalurgia, para obviamente potenciar esta área en Chile, ¿ya? Entonces, en esos años, en los 838, Domeyko ahí estuvo haciendo las primeras, clases de educación geológica, podríamos hablar, en el Liceo Escuela de Minas de La Serena, por ejemplo, en donde enseñaba estos temas, ¿ya? Y posteriormente, obviamente, eh, es uno de los padres, ¿cierto?, según esta referencia, de la creación de, por ejemplo, el Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y que posteriormente, ¿cierto?, junto con otros personajes muy destacados, ya acá está resumido, entre la década de los 40 y los 60, se va confabulando este tema de la geología. Primero era un curso de geología, después era una escuela, y finalmente un departamento de geología, ¿cierto? En donde participan un montón de personajes que han contribuido finalmente a lo que hoy estamos. Entonces, esos serían los cimientos. Aparece Juan Bruggen, ¿cierto? Creador del Instituto de Investigaciones Geológicas, 57. Y en el 62, ¿cierto? También un hito, la creación de la Sociedad Geológica de Chile, obviamente creada a partir de los primeros geólogos que fueron saliendo de la Universidad de Chile, ¿cierto? Posteriormente el Colegio de Geólogos, otro hito, la Revista Geológica de Chile, ya un instrumento de divulgación científica que actualmente se llama Andean Geology, ¿ya?, que se creó en el 74. Ya van apareciendo esto cada vez más vitrinas para la educación geológica y posteriormente geoeducación. Entonces, Senageomin en el 80, ¿cierto? Importante. Y acá ya en la década de los 90 vemos trabajos más específicos respecto a estos temas. Por ejemplo, Estanislao Godoy, ya que hay un trabajo, un artículo de él en la página del Colegio Geólogo, en donde entre la década de los 90 y los 2000, Estanislao Godoy, desde el Colegio Geólogo y la Sociedad Geológica, solicitan formalmente al Mineduc que tomen en cuenta los temas geológicos en la educación formal, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que Estanislao Godoy fue un visionario en poner estos temas en esos años ante la autoridad del ministerio, ¿cierto? Y que lamentablemente, hay que decirlo, como pasa históricamente, no han sido considerados por las políticas, por los ministerios, ¿ya? Entonces, luego ya aparecen, ¿cierto?, más personajes muy conocidos: Guillermo Chong, Francisco Hervé, Reinaldo Charrier. Podría tener una lista inmensa acá, ¿cierto?, todos sabemos, pero básicamente por sus aportes nacionales e internacionales a la geología, a la educación, a la historia, ¿cierto? Siempre hasta el día de hoy, es increíble la energía que tienen estos personajes por siempre estar contribuyendo, ¿ya? Entonces, perdón, Pamela Jara aparece después, Luisa Pinto, Sergio Ríbano, ya son personajes que me interesa nombrar porque hoy en día encabezan grupos de trabajo que, para quienes nos están escuchando, podrían ser referentes para consultar, para ahondar y también para aprender. Siempre uno está aprendiendo, ¿ya? Entonces, encabezan grupos de geoeducación, perdón, de educación geológica en la Sociedad Geológica, de geopatrimonio, de meteoritos, Millarca Valenzuela, ¿cierto? Manuel Chilling en geopatrimonio, ya, etcétera. Y para finalizar esta línea de tiempo, el Congreso Geológico, ¿cierto? Congreso Geológico, el 2015, ya se empiezan a mostrar primeros trabajos relacionados concretos a geoeducación, proyectos de la Sociedad Geológica referente a esto. En 2015, por ejemplo, aparece lo que para mí es el primer trabajo de educación geológica en Chile, una tesis de pregrado de Patricio Humada,
con quien también en el 2018 tuve la oportunidad de conversar, de aprender también de su trabajo, a quien le mando un saludo. Y 2018, la tesis de grado que trabajé yo, ¿cierto? También de enseñanza formal. Y ya en el 2018 yo le llamo el año de la explosión cámbrica en este tema, porque si uno revisa, realmente en el Congreso Geológico del 2018 aparecen un montón de trabajos, un montón de aportes a estos temas que vale la pena revisar. Ya está el acta ahí del Congreso. Y no solo eso, sino que aparecen un montón de iniciativas de enseñanza informal, y no formal y formal, asociadas a las redes sociales, asociadas a universidades, a emprendimientos, al tema de los geoparques, etc. ¿Ya? Entonces, es un trabajo bien entretenido este que realizaron, y que, bueno, da para mucho más. ¿Ya? Así que con esta introducción, viendo también a nivel internacional, ya brevemente, en España, para que tengan en cuenta, Emilio Pedrinacci, si lo buscan, es un geólogo que está potenciando este tema en España, junto con el Colegio de Geólogos, con la institucionalidad geológica. Y bueno, Estados Unidos, obviamente un país mucho más antiguo que Chile, ya en el 42 lanzaba un libro, Geology in Secondary School, de Robert Webb, ¿ya? Y la USGS constantemente tiene un programa educativo para apoyo de los colegios, ¿ya? Y bueno, obviamente Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, ¿cierto? Todos sabemos que son los padres de los principios de la geología, ¿cierto? Y bueno, eso. ¿Ya? Entonces, eso a modo de introducción, para que tengan en cuenta que esto no partió ayer, no, esto tiene una historia. Y oportunidades actuales en geoeducación, en enseñanza formal, informal y no formal, ¿ya? Entonces, para partir, unos conceptos, ¿cierto? Que son un poco la Biblia de este tema. La enseñanza formal simplemente es una enseñanza estructurada, sistemática y secuencial, ¿ya? Existen niveles y modalidades y para darle unidad al proceso educativo, que facilitan la continuidad a lo largo de la vida de las personas, ¿ya? El ejemplo clásico de esto es el colegio, son los liceos, las universidades, los jardines infantiles, ¿ya? Todo esto, los técnicos, todo esto de educación formal, ¿ya? La enseñanza informal ya es todo lo contrario, porque si bien es un facilitador de la interacción y del conocimiento, no está estructurado, no está sistematizado. ¿Ya? Esta charla es un ejemplo de educación informal o de enseñanza informal, ¿ya? Y no está bajo la tuición de un establecimiento educacional con una institución, ¿cierto? Entonces, más libre, todo, etc. Hay varios ejemplos que vamos a ver. Enseñanza no formal, entonces, sería muy parecido a la formal, pero no está bajo el alero tampoco de una institución educativa, también es libre, pero es estructurado y puede ser validado a través de un certificado. Entonces acá estamos hablando, por ejemplo, de un curso certificado o no certificado, pero que esté estructurado, que esto es enseñanza no formal. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esta es la parte fome de la charla, no, pero no menos es lo más importante en realidad, que son los conceptos que nos introducen a este mundo de la pedagogía o este mundo de la educación, ¿ya? Porque para hacer proyectos también en este tema es necesario hablar el mismo lenguaje que hablan, por ejemplo, los profesores. Entonces, tenemos todo se define desde las bases generales de educación, ¿ya? Y las bases curriculares son, básicamente, definen los aprendizajes comunes para los alumnos del país, o alumnas del país, ¿ya? Entonces, definen básicamente lo que va a aprender todos los estudiantes de Chile en un año, o cuando salgan del colegio, del jardín, etc. Y los ejes están asociados a la asignatura, y son los grandes temas que tienen que aprender relacionados a los objetivos de aprendizaje. Y los objetivos de aprendizaje, que esto es lo más relevante si uno quiere trabajar y hacer proyectos en esta temática,
con educación formal es que son los objetivos de aprendizaje que son los aprendizajes esperados en los estudiantes en una asignatura específica para ese año escolar, ¿ya? Entonces los objetivos de aprendizaje están relacionados también a las habilidades y a las actitudes y conocimientos que tienen que desarrollar los estudiantes, las y los estudiantes, y entonces se desarrollan en las asignaturas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno al revisar estos objetivos de aprendizaje ve que, por ejemplo, las ciencias naturales como asignatura, historia, tecnología, educación física, lengua y cultura indígena, física, química, biología, lectivos, ¿ya? Son asignaturas que tienen ejes de aprendizaje que están relacionados con las ciencias de la Tierra, ¿ya? En ciencias naturales, por ejemplo, en la básica hay un eje que se llama Ciencias Naturales y Universo, ¿ya? Por ejemplo. Y también algo muy novedoso es que el 2019 partieron estas bases curriculares de tercero y cuarto medio, que entre otras cosas tiene dos asignaturas muy llamativas, como son la asignatura de ciencia, y tiene dentro de la asignatura el eje de biología de ecosistemas, física, química, que entre otras cosas habla de el cambio climático, ya que es un tema súper relevante y que la educación geológica es fundamental ahí. Y en historia tenemos geografía, territorio y desafíos socioambientales, ¿ya? Que son temas que están, son temas actuales, ¿cierto? Entonces, esto es la Biblia, ¿ya? Esto se tiene que estudiar para quien quiere adentrarse en este mundo de la educación formal. ¿Ya? Entonces, acá vamos con puros ejemplos, ya vamos a ver distintos ejemplos de educación formal, informal, no formal. A nivel de educación formal, la Sociedad Geológica, por ejemplo, ha hecho varias cosas, la verdad. Ya acá yo voy a poner algunos ejemplos. Sería interesante que el mismo grupo de educación de la Sociedad Geológica pudiese presentar esto en detalle. Luis, Pero, dime. 20 minutos, tú me pediste que te avisara cuando fueran 20. Excelente, muchas gracias. Como vimos, ¿cierto? La Sociedad Geológica, a raíz del Congreso del 2015, por ejemplo, aprobó la creación de UNOTEC, ya que es un organismo técnico especializado para capacitar, por ejemplo, a profesores de educación escolar, por ejemplo, que quieran especializarse en las ciencias de la Tierra, en la geología. Entonces, son hitos muy relevantes en donde desde la geología se está avanzando en esto de la educación geológica, que es parte de la geoeducación, ¿cierto? Hay un proyecto Junji, que es educación formal, ¿cierto? Trabajaron ahí con educación de párvulo, Pamela Jara, ahí estuvieron del grupo de educación. Y ya, bueno, en el Congreso 2018, ¿cierto? Se muestra esta explosión cámbrica que yo le llamo, de proyectos de educación, tanto formal, informal, y en menor medida no formal, ¿ya? Entonces, vemos acá algunos datos del Congreso Geológico del 2018, 36 resúmenes se presentaron de enseñanza de la geología, el rol social del geólogo, geodiversidad, geopatrimonio, 51, historia de la geología, equidad de género, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque todos estos temas, por separado, todos están relacionados a la geoeducación, ya que es esta relación entre el ser humano, digamos, y el mundo natural, ¿cierto? Y todo lo que comprende el mundo natural. Entonces, acá algunas páginas, simplemente para que las conozcan, las que no los conocen. Está el grupo de educación de la Sociedad Geológica, el grupo de meteorito de la sociedad, el grupo de geología ambiental, el grupo de geopatrimonio Chile, ¿ya? Hay varios grupos más, una invitación a que se unan, a que sigan las páginas, porque finalmente yo lo que les estoy comentando acá también es fruto de un proceso de aprendizaje y de conocer a estos grupos y de colaborar también, ¿ya? Entonces, acá una foto, ¿cierto?, para mostrar simplemente el interés que hubo de esta sesión de la enseñanza de la geología, el rol social del geólogo en el congreso pasado. ¿Ya? Más ejemplos, un ejemplo que yo encuentro del más importante y el que más trae oportunidades para los geocientistas o
los profesores y todo aquel que quiera aportar en esta temática es el programa Explora CONICET, ¿ya? Que actualmente está totalmente digitalizado y tienen, por ejemplo, en Santiago, tienen grupos de trabajo, Explora Sur Poniente, Explora RM Zona Sur, RM Norte, grupo de ciencia ciudadana, ya en donde están hablando del tema del agua, por ejemplo, que es un tema que está también súper importante hoy en día, en donde los geocientistas pueden colaborar, porque invitan a hacer charlas para profesores o para padres, o para estudiantes incluso. Hay científicos que le están haciendo clases online en este tiempo, ¿cierto? A algunos chicos de los colegios. Entonces, hay fondos asociados también en Explora a través del Mineduc, a través de este Ministerio de Ciencia que apareció y que es nuevo. Entonces, esto es una de las mayores oportunidades que hay hoy en día, Explora CONICET. ¿Ya? Y a modo de ejemplo, para que ustedes vean, como comentaron en un inicio en la presentación, el año pasado se abrió un fondo que se llamaba el Fondo de Explora CONICET, Catálogo Cultura CTI, ¿ya? Cultura, Tecnología e Investigación, en donde se invitó a los científicos, ya sea personas naturales o de organizaciones, instituciones, a que presentaran un proyecto para acercar la ciencia, la educación científica a los colegios, pero no a todos los colegios, sino que potenciar la educación pública, ¿ya? Entonces, estos son proyectos destinados a la nueva educación pública, que son los servicios locales de educación, que también hay una oportunidad ahí. Y entonces, estos proyectos formarían parte de este catálogo, y una vez hecho el catálogo, los mismos colegios son los que eligen el proyecto que más les interese, ¿ya? Entonces, nosotros actualmente somos parte de este catálogo, ¿ya? Así como hay otras iniciativas, ¿ya? En la página de Explora, ustedes pueden ver el listado de iniciativas que hay como 3 más relacionadas a la geociencia. Ya hay una en la Universidad de Concepción, hay uno de rocas como algo de meteoritos, está bien entretenido. Lamentablemente sí, obviamente quedó parado por la pandemia, pero esta semana justamente nos avisaron que íbamos a retomar en modalidad remota, ¿ya? Así que es un ejemplo para que ustedes vean que es real, hay recursos, obviamente hay que postular y todo. Y mencionarles que elaboramos una encuesta relacionada a esto, porque una de las cosas que queremos hacer en este proyecto es regalarle un muestrario de rocas y minerales para los colegios que participen. Entonces, se hizo una encuesta, preliminarmente lo único que les puedo comentar es que han participado 202 personas, el 70% son geólogos, geólogas, estudiantes de geología y otra profesión u oficio, ¿ya? Todavía está abierta esta encuesta por si alguno o alguna quisiera participar, ¿ya? Después nos pueden contactar, ¿ya? Entonces, más ejemplos. Este también es un ejemplo notable de oportunidad, y yo creo que es el ejemplo más claro de lo que significa el concepto de geoeducación, ¿ya? Porque acá, como comenté, no es solo geología, sino que es sobre la Tierra en todo su esplendor. Entonces, para los que no sepan, en Chile existen proyectos de geoparque, como Geoparque Puchuncaví en Valparaíso, en el Biobío, en el Maule y Ammapu, en el Cajón del Maipo, ¿cierto? El querido Cajón del Maipo, Santiago, y Cutralcura, ya que el año pasado fue declarado como el primer geoparque de Chile, ¿ya? ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, entre muchas cosas, cosas relevantes relacionadas a este tema, es que, por ejemplo, el Geoparque Cajón del Maipo está realizando educación informal a través de, obviamente, sus redes sociales, a través de varias actividades, como por ejemplo, una salida para el Día Latinoamericano del Geoturismo, ¿ya? Esto se podría traducir en una forma de educación informal, una actividad. Visitaron el Monumento Natural El Morado, algo fantástico, algo muy necesario, el geoturismo. Y, por ejemplo, educación no formal, inició este curso, ya del cual afortunadamente tengo
la oportunidad de ser parte, en donde, por ejemplo, están enseñando a la gente local, ya, todo este tema del geopatrimonio, y por ejemplo, me enteré que están también haciendo educación formal, porque, por ejemplo, en el 2018, cuando se declararon capital geológica de Chile, la municipalidad decretó que en los colegios de la municipalidad se va a enseñar sobre estos temas. Entonces, es tal el impacto de estos proyectos que pueden impactar en distintos niveles, incluso a nivel de educación formal. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean, que son las oportunidades que hay hoy en Chile, y en Cutralcura también un proyecto de Explora relacionado a los volcanes de allá, ¿cierto? Porque es lo más característico de esa zona, la región de la Araucanía, ¿ya? Así que, y también un canal de YouTube, Geoparques Chile, ¿ya? En donde yo personalmente aprendí un montón, ¿ya? Y para que lo busquen, está ahí arriba, ¿ya? Más ejemplos tenemos de educación formal e informal, ¿ya? Este caballero de acá, ¿cierto? Este colega, Cristian Bastías, estuvo acá, ¿cierto? Y su trabajo es notable porque la influencia de los procesos geológicos en la cosmovisión mapuche tiene directa relación con, por ejemplo, las bases curriculares de lengua y cultura de pueblos originarios ancestrales, que es una asignatura, ¿ya? Que aparece hace poco, en donde uno de sus ejes de aprendizaje es justamente la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿ya? Entonces acá vemos también una oportunidad tremenda para hacer esta conexión, este vínculo, y bueno, pongo estas banderas acá abajo, ¿cierto?, del pueblo mapuche, porque también estas oportunidades traen beneficios, como por ejemplo que haya más entendimiento sobre los pueblos originarios, las causas, ¿cierto?, que están defendiendo, y todas las problemáticas que hay asociadas. Entonces, es una tremenda oportunidad, y bueno, le mando mis felicitaciones al colega, ¿ya? Más oportunidades, enseñanza informal, por ejemplo. El ejemplo típico hoy en día son las redes sociales. Las redes sociales están, pero son el boom de este tema, es la nueva forma de comunicación del siglo XXI. Instagram, Facebook, YouTube, radio, instituciones, otros, ¿ya? Acá puse algunos ejemplos, la verdad que yo creo que podríamos rellenar como 3 páginas del PPT de puros Instagram y páginas de Facebook, o canales de YouTube, pero es para que ustedes también entiendan que esto es una forma de educación, es una forma de enseñanza informal de cualquier tema, ¿ya? Los videojuegos, ya tenemos, por ejemplo, Minecraft. ¿Quién no ha jugado Minecraft o quién no conoce Minecraft? Es un recurso que, por ejemplo, la misma corporación de Minecraft creó la edición Education, ¿ya? En donde profesores realmente realizan clases a través de Minecraft, de una forma obviamente estructurada. ¿Y por qué? Porque el juego también está demostrado que una de las mejores formas de aprender es aprender jugando. Entonces, el cine, los museos, ¿cierto? Históricamente, software como Google Earth, ya software gratuito, de fácil acceso, charlas, talleres, actividades varias, ¿ya? Entonces, en la literatura, acá puse algunos ejemplos, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, un libro maravilloso que todos deberíamos leer alguna vez en la vida. Los libros de Guillermo Chong, ¿ya? También son un gran aporte. Y este libro, Cuando la Tierra ruge, un dato que le va a interesar a los profesores, es un libro que es francés, pero que la profesora Luisa Pinto, que es de Geología de la Universidad de Chile, junto con otros colegas lo tradujo al español para que los profesores de Chile pudiesen solicitarlo gratuitamente. Se solicita en la página de la Universidad de Chile, y pueden tener ese libro para poder planificar sus clases y todo. Así que tremendo recurso ahí para proyectos educativos. Ya, y bueno, más rapidito, Senagiomin también hay que destacar, está avanzando en lo que es geoeducación a través del geopatrimonio, ya en los geositios del Parque Metropolitano, y hace unos años también esta iniciativa de
las rocas y minerales, invitar a las personas a que donaran rocas y minerales para un muestrario nacional. Y más oportunidad informal, están apareciendo cosas, están apareciendo revistas para democratizar el conocimiento, ¿cierto? Geohuellas de geología ambiental, revistas de ciencia de la tierra. Iniciativas como esta son notables. Volcanología para la Sociedad ya es un curso que es gratuito, ya es un tremendo curso de profesionales apasionados a este tema. Tuvieron una alta convocatoria, o sea, hay un alto interés en estos temas. Y finalmente este dato, ya hasta el 13 de septiembre pueden participar de este concurso, los profesores, para tener un kit de geología para sus clases, ¿ya? También ustedes, el Ciclo Geológico y otras páginas lo han compartido, así que es un dato que pueden aprovechar. ¿Ya? Entonces, esos son algunos ejemplos de oportunidades de geoeducación y de educación geológica en Chile. Y bueno, finalmente terminamos con el potencial de geoeducación en Chile, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde podemos buscar alianzas, cierto? Porque creo que lo más importante que hemos aprendido nosotros, por ejemplo, es generar alianzas. Entonces, se puede a través de las municipalidades, los museos, a través del turismo, los colegios, obviamente, los servicios locales de educación, que es la nueva educación pública, el Ministerio de Medio Ambiente, obviamente, ¿cierto? Está trabajando todos estos temas del desarrollo sostenible, el cambio climático, ¿cierto? Hay muchas fundaciones que están trabajando estos temas y que, pucha, agradecerían mucho el apoyo de geocientistas, el Mineduc, la Sociedad Geológica, obviamente, universidades, etc. ¿Ya? Bueno, este tema, ¿cierto? El tema de Objetivo de Desarrollo Sostenible, ya esto da para hablar mucho, pero también hay mucha información de esto, y cómo la geología, y más allá de la geología, cómo este concepto de geoeducación es transversal a todas las áreas y a todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Como comentábamos al principio, ya que son las necesidades de las generaciones presentes, o sea, cómo cumplimos nuestras necesidades sin comprometerlas del futuro, ¿ya? Que esto se habla desde hace mucho tiempo, en los desastres naturales, en el cambio climático, la verdad que en muchos temas, ¿ya? Y quería señalar la relevancia de este tema de la educación ambiental y la educación al aire libre, que hoy en día también está cobrando mucha fuerza, y que la geología o la forma de aprender de la Tierra, que es en terreno, ¿cierto? En la naturaleza. Nosotros salimos a terreno a aprender de rocas, de minerales, de procesos, se aprenden en interacción con la naturaleza. Entonces, hay fundaciones que están trabajando en esta área para que las busquen, CIFREP, Bosque Escuela, y que es una tremenda oportunidad también para las salidas pedagógicas que hacen los colegios para integrar esto de la geoeducación, ¿ya? Y finalmente quedarme con estas últimas frases, que en el fondo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cierto? Una problemática. En 100 años el mundo ha cambiado, más no la forma en que aprendemos en la sala de clases. ¿Ya? Esta es una frase de Educación 2020, también los invito a buscar su material, he aprendido mucho de ahí también, en donde vemos esta realidad, ¿cierto? Y este paradigma que alegremente hoy en día está cambiando, ¿ya? Pero falta harto. Entonces, una invitación: celebremos el Geolodía o el Día de la Geología. El 17 de octubre es el Día de la Geología o el del Geólogo acá en Chile, pero también hay otros días. El Día de las Montañas en diciembre, Día de los Suelos, del Agua, el Día de la Educación Ambiental, del Minero, del Latinoamericano del Geoturismo, ¿ya? Entonces, son oportunidades que están ahí, ¿ya? Y esto ya sí, para terminar, disculpen el tiempo, la geología como ciencia integradora cobra una mayor relevancia en nuestro país, el cual es un gran laboratorio donde se exponen los fenómenos geológicos como en ninguna otra parte del planeta. ¿Despertará algún día la muy noble y retrógrada ínsula? ¿Ya? Esta es una crítica que hace Estanislao Godoy, el profesor Estanislao Godoy, en la década de los 90, a principios del 2000, al hablar del Ministerio de Educación de Chile. En el fondo,
¿despertará algún día Chile y los políticos y las autoridades de que se den cuenta de la importancia de esto? Imagina, un visionario. ¿Ya? Así que muchas gracias y espero haya sido de su provecho. Muchas gracias, Juan Luis, por la charla. Muy interesante y bueno, como hemos discutido en otras charlas del ciclo geológico, la educación en geociencia o en ciencias de la Tierra en general es de vital importancia para el país, ¿cierto? Por ahí te están mandando algunos comentarios. Está Natalia Estudillo, que también presentó en el ciclo acerca de la inclusión en los programas relacionados con riesgo geológico. Ahí te mandan saludos y felicitaciones por la charla. Mira, antes de comenzar con las preguntas de las personas que nos están escuchando, yo te quería preguntar, me entró una duda dentro de todo esto acerca de qué ideas tienes tú acerca de en lo que se refiere a la educación formal. Estoy pensando en los programas escolares, respecto de la componente territorial, en el sentido de la geología que ven, ¿cierto? Las comunidades que viven, no sé, en Tierra del Fuego, la Patagonia es distinta que las que ve la gente en el altiplano o la que ve la gente en zona central, etc. Exacto, o sea, ese tema de hecho es fundamental en geoeducación, que, de nuevo, volviendo a la raíz, es la enseñanza o aprender sobre la Tierra, pero justamente es partir aprendiendo. Nosotros somos de esa idea, de hecho, Geología Urbana parte de esa premisa, de conocer tu territorio. O sea, antes de conocer lo que pasa en otra parte del mundo o en otra parte de Chile, creemos que es totalmente necesario que conozcas tu barrio, tu comuna, tu región, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista natural y cultural. Entonces, efectivamente, es totalmente necesario partir desde esa premisa, porque también se aprovecha esta motivación emocional, ¿cierto?, de que es ser parte de un territorio. O sea, nadie puede negar que es mucho más gratificante o mucho más motivante aprender sobre tus raíces, tu territorio, antes que otro lugar. Y en el fondo, los proyectos educativos, tanto de los colegios como proyectos de enseñanza informal, de universidades o de organizaciones, partan con proyectos territoriales, ¿ya? Por eso, por la conexión que hay y porque esto de la geoeducación, que es cómo estamos conectados, cómo interactuamos el humano con el mundo natural, los riesgos. O sea, por ejemplo, es distinto el sector, no sé, pues acá en Santiago, las comunas del sector precordillerano, ¿cierto?, están más expuestas a riesgos de remoción en masa que lo que estarían expuestos los que viven en Santiago Centro, ¿cierto?, por un tema geográfico. Y cosas tan sencillas como eso, o comunidades sectores que están afectados por la sequía hoy en día, ¿cierto?, como en Petorca, y otros lugares de Chile, se han empoderado sobre su territorio y ahora conocen que tienen ciertos ríos, que tienen ciertos acuíferos subterráneos, que el agua no es que sea ilimitada, sino que hay un sistema, un modelo del agua, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia finalmente, que si las personas se informan sobre su territorio a todo nivel, pueden también tomar mejores decisiones y ser parte de las decisiones que se toman en el territorio. Como el potencial que Okay. tiene. Sí, hay... Hola, hola Juan Luis, soy Claudia Fará. Tengo una pregunta de Constanza, que es geóloga. Dice, ¿cómo y dónde se pueden acceder a todos los fondos concursables para impartir geoeducación en colegios y o turismo? Perfecto. Yo creo que, o sea, por lo que yo sé, la verdad que esto que yo presento es el trabajo de una revisión exhaustiva, pero que yo les manifiesto que, por ejemplo, en Explora CONICYT ya tiene una página web, explora.cl, en donde
informan las convocatorias a fondos concursables de Explora, ¿ya? Hay fondos grandes, hay fondos más chicos, hay algunas iniciativas que no necesariamente son con recursos, pero que son tremendamente valiosas, como por ejemplo charlas o talleres para profesores, estudiantes. Bueno, entonces Explora es una parte que yo creo que es la más relevante. El Ministerio de Medio Ambiente también a través de los fondos que tiene el fondo, el FPA, que es el más conocido. El FPA sale todos los años, ya hay un fondo para finalmente promover la educación ambiental, y dentro de la educación ambiental y la sustentabilidad también, las geociencias tienen mucho que hacer, y este tema de la geoeducación es fundamental en fondos como los FPA, ¿ya? Entonces, tiene esos dos, Ministerio de Medio Ambiente, Explora, y bueno, el Ministerio de Ciencia, que ahora, porque antes el Explora era del Ministerio de Educación, pero ahora como apareció este Ministerio de Ciencia, ahora el Explora es del Ministerio de Ciencia, pero igual siempre trabajan en conjunto. Entonces, a priori, eso es lo que yo he estado trabajando con esos fondos, pero la verdad es que hay muchos más. Hay fondos municipales que de repente se trabaja con las juntas de vecinos, ¿ya? Yo creo que el desafío también para el geólogo, que lamentablemente no nos forman mucho para trabajar con las personas, sino que estamos como muy en el laboratorio, en el terreno. Por eso que se ven más geógrafos muchas veces trabajando en cosas más sociales, porque tienen otra formación, pero ese es el desafío del geólogo del siglo XXI, digamos. Trabajar con la gente a través, por ejemplo, de junta de vecinos. Hay fondos ahí, no estamos hablando de grandes fondos, pero hay fondos municipales también, todos los años, que se pueden postular. Y bueno, en las universidades también hay fondos, así que esos son algunos datos que yo manejo. Muchas gracias. Igual para contarte que ahora el Departamento de Geología está abriendo, gracias al Departamento de Extensión y Vinculación con el Medio, para que los geólogos efectivamente salgan y conversen con la gente y tengan actividades como rocadictos y otras. Así que, por suerte, estamos cambiando eso. Perfecto, felicidades. Y tenemos otra pregunta de TUC que dice, ¿cómo permear la rigidez administrativa de las corporaciones de educación municipal? Bueno, la verdad yo, sinceramente y muy humildemente, yo y bueno, Eduardo está ahí en el cofundador de Geología Urbana, que me debe estar viendo por ahí, los saludo. Esto es un proceso de aprendizaje constante y de prueba y error, prueba y error. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es lanzarse a la piscina y interactuar con estas personas que son los directores de las corporaciones de educación, por ejemplo, de las municipalidades. Existen estas corporaciones de educación en donde uno puede ir y presentar un proyecto. Ya efectivamente existen esas instancias, no basta más que un correo para comunicarse y poder ir con un proyecto formal, pero para ello, aquí, por eso que en esta charla clave, que es aprender este lenguaje de la educación, ¿cierto? De la educación en Chile, que son las bases curriculares del Mineduc, los objetivos de aprendizaje, los ejes de aprendizaje, las asignaturas que están relacionadas a estos temas. Entonces, uno no puede ir finalmente lo que se tiene que lograr es atraer la atención de estas personas. ¿Y cómo hacemos eso? Hablando su mismo lenguaje y sabiendo qué es lo que ellos necesitan. Y lo que ellos necesitan no es, no siempre es lo que nosotros queremos ir a ofrecerles, sino que mirar lo que tienen que aprender los chicos en los colegios y ver cómo podemos levantar un proyecto relacionado a eso, ¿ya? Que eso es básicamente, por ejemplo, lo que se hizo en esto de Explora, del catálogo de Explora CONICET. Se tomó los objetivos de aprendizaje de ciencias naturales, de historia, de educación física. ¿Por qué educación física? Porque los chicos salen a terreno, salen a la naturaleza, y qué mejor que tener un terreno, ¿cierto?, vincular, aprender de flora y fauna, y también aprender de geodiversidad, ¿cierto?, que son las geologías, las rocas, los minerales, los procesos. Entonces,
a modo de resumen, es ir con un proyecto atractivo, y el proyecto atractivo se logra manejando estos conceptos de la educación, ¿cierto? Para que les sirva. Porque si no les sirve, lamentablemente, aunque sea muy bonito, se va a convertir más en un cacho para la Corporación de Educación que en una solución. ¿Ves? Juan Luis, mira, tenemos otra, bueno, pregunta y comentario de Javier Ojeda. Javier organiza junto a otras personas un ciclo de charlas T3, Tectónica, Terremotos y Tsunami, así que también está en el tema de la divulgación y la enseñanza informal de geología. Y él pregunta si existen instancias o actividades de enseñanza para profesores en ciencias de la Tierra. Sí, qué bueno, gracias por la pregunta, Javier. Yo también entiendo que Javier es un geocientista que ha aportado con publicaciones a estos temas. En el Congreso Geológico del 18 hay un trabajo de él bastante relevante, ¿ya? Que lo puedan revisar. Y qué bueno su pregunta, porque acá yo cuando mencioné la OTEC, ya que este organismo técnico capacitador, justamente es el ejemplo más claro que yo conozco, que es que geólogos de la Sociedad Geológica, que están certificados por CENSE, que están capacitados para, valga la redundancia, capacitar a personas, efectivamente desde el 2017 a la fecha están realizando cursos para profesores. O sea, de hecho, a través de la página de la Universidad de Chile y de la Sociedad Geológica, ya han realizado cursos formales, digamos, de educación no formal, ¿cierto? Porque no es avalado por una institución educativa, pero es con certificación, es estructurada, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo clave, la OTEC, el grupo TEC de la Sociedad Geológica de Chile, que es del grupo de educación de la Sociedad Geológica de Chile, y que ahí tú puedes hablar, por ejemplo, con Carlos Font, Carlos Rodríguez Font, o la profesora Pamela Jara. Tú te puedes contactar con ellos saben mucho más de ese tema. Okay, O con el grupo de educación geológica. Claro, claro. Y mira, está Maximiliano, que dice, tengo 15 años, me gustaría ser geólogo. Y pregunta por algún libro de geología para ir estudiando. No sé si tú le puedes recomendar algo. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que podría ver, y bueno, te felicito por tener la película tan clara, tan joven, porque la verdad que yo a los 15 años no tenía mucha idea de lo que quería hacer, pero sí tenía claro que me gustaba la naturaleza, y que me fascinaba saber el porqué de todas las cosas, ¿cierto? El por qué ocurre esto, por qué tiembla, por qué el viento. Entonces, lo que yo puedo recomendar es para no frustrarse, ¿cierto? Porque la geología, ¿cierto? Que es el estudio de la Tierra, es bastante complejo. Entonces, hay libros técnicos que podrían revisar, como el libro que nos pasan a nosotros en la universidad, que es el de Tarbuk, que es de geología, de ciencia de la Tierra. Pero, por ejemplo, yo a él le recomiendo indagar en estos libros que están publicados por geólogos mismos, o sea, en los libros de Guillermo Chong, que se llama Enseñando Geología a los Niños, o Enseñando Geología de Chile, de Guillermo Chong, o solicitar este libro, bueno, que en realidad es para los profesores, pero este libro de Cuando la Tierra Ruge, que no solo enseña la parte teórica, sino que tiene una parte práctica. De hecho, ese es lo más relevante de ese libro, es que tiene muchos experimentos prácticos. Entonces, tanto niños como adultos pueden aprender de forma empírica procesos geológicos como los volcanes, como los sismos, entre otros. ¿Por qué no, cierto? Invitarlo a, ¿cómo se llamaba el chico? Maximiliano. A invitar a Max a seguir estas redes sociales, ¿ya? Porque hay muchas iniciativas
que están haciendo un trabajo, pero muy, muy interesante. O sea, hay grupos desde el humor, ¿cierto? Como Vaca Geológica, hasta grupos más científicos, como el CR2, que enseña mucho sobre lo que es el cambio climático. El SEGA ya está haciendo unos trabajos muy, muy interesantes, unos videos muy interesantes sobre geotermia, sobre hidrogeología, que es todo el modelo del agua. Seguir a las redes sociales, en Instagram, en Facebook, hay canales de YouTube. La verdad que hay para regodearse. Así que hay libros, sí, pero también hay mucho en estas iniciativas de enseñanza informal, ¿ya? Que para partir, digamos, y para encantarse en estos temas, y yo creo que lo más importante, yo creo que es un buen dato para quien quiera estudiar esto, es realmente saber lo que se hace después de salir de la carrera, porque de repente se enamoran de una cosa nomás y lo importante es saber lo que se puede hacer después de estudiar algo. Claro. Yo voy a aprovechar de comentarle a los que nos escuchan y también Maximiliano. Nosotros, el Departamento de Geología, junto con el Departamento de Geofísica y el CR2, tenemos un programa de radio dedicado a las ciencias de la Tierra en sentido amplio. Entonces hablamos distintos temas, llevamos un poquito más de un año con programa todos los miércoles de 4 a 5 en Radio Universidad de Chile, y le acabamos de poner el link, están los podcasts, pueden escuchar programas pasados, hay de una gran variedad de temas de la geología, pero también de geofísica, de hecho de educación, de patrimonio. Todas las semanas tenemos temas distintos. Hoy en particular tenemos a Roberto Rondanelli de CR2 hablando de las conexiones o teleconexiones entre la Antártica y el clima de Chile. Así que para los que estén interesados. Hay varias preguntas. Claudia, parece que tú tienes otra. Sí, antes de ir a la pregunta, quería complementar lo que está diciendo Rodrigo, y además hoy día hablamos con Andrea Peña, que ella es de la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde hay cursos de verano de Ciencias de la Tierra que se van a hacer ahora, que no es muy verano, pero que van a ser en primavera, que también podría Maximiliano tomar si quiere tomarlo, si así lo desea. Y les dejé también en el chat el link a los que quieran solicitar Cuando la Tierra Ruge, un libro que se distribuye gratuitamente. Creo que tiene algunos costos de envío, no lo tengo muy claro, pero les dejé el link donde ustedes pueden escribir y solicitarlo. Y hay aquí Cristian también manda saludos, Cristian Bastías Curivil, y él que es el que hizo la presentación y el estudio de la cosmovisión mapuche en las ciencias de la Tierra, y pregunta, depende a la dificultad que él tuvo con presentar el tema y revisarlo, es cómo cree que uno puede abrirse camino para potenciar temas sociales y ambientales relacionados con la geociencia, que a pesar de que no tenga todo el interés y motivación como tiene él, sigue encontrando trabas. Perfecto. Bueno, la pregunta se parece a la pregunta relacionada a la Corporación de Educación, ¿cierto? Que es cómo finalmente convencemos ya a las autoridades o a los profesores o en el fondo a este mundo de la educación o a este mundo ¿cierto? Que lo que hacemos es relevante, ¿ya? Yo creo que la respuesta, por lo menos desde nuestra experiencia, es, justamente encontrar estos nexos entre el mundo científico y el mundo educativo, ¿ya? Porque hay nexos, pero cuesta verlos si es que no se entiende de cómo funciona. Entonces, hoy en día la verdad que hay bastantes más oportunidades que lo que había hace, yo puedo decir, hasta 5 años atrás, porque hoy en día los temas que están puestos sobre la mesa, como por ejemplo, ocupando el recurso, digamos, de los pueblos indígenas, ya la causa mapuche, el conflicto mapuche, por ejemplo, hoy en día es uno de los grandes temas que están en la mesa nacional, ¿cierto? Entonces, a nivel educativo, es necesario que venga como apoyo alguien que sabe mucho de ese tema. Entonces, yo desde la experiencia veo que hay que encontrar ese nexo para que te tomen en cuenta, porque si no, es complicado. Ahora, aunque haya el nexo, y yo
estoy de acuerdo con Cristian, de repente aunque esté todo para hacerlo, de repente por a veces motivo no se hace, porque también el sistema educativo es bastante complejo, un mundo bastante complejo, en donde para involucrarse, porque los tiempos de los profesores, los tiempos de enseñanza, etcétera, son complejos, ¿ya? Los recursos también son escasos, lamentablemente hay que ser sincero en eso. La mayoría de estas cosas, si no se hace a través de un fondo concursable, la verdad que no se llega mucho más allá, pero en la medida, lo bueno sí es que estamos en una etapa de la vida, del mundo, en que estos temas de geoeducación, que ya sabemos entonces que no es solo geología, sino que es la interacción entre el humano y el mundo natural, están en la palestra. Entonces, el tema ambiental está en la palestra por el cambio climático, por los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Entonces, hay que indagar y dominar estos temas para, a la hora de presentarlos, mostrar con argumentos, digamos, y mostrar los beneficios. Yo creo que siempre tratar de buscar los beneficios que tienen el trabajar esta conexión entre el mundo de las geociencias con la educación. ¿Ya? Y bueno, y mencionar obviamente que el trabajo local es muy potente. Ya de repente no hay recursos para el trabajo local, pero yo soy de la idea somos de la idea de mirar con una proyección del mediano y largo plazo, en donde si empoderamos a la comunidad local, luego la misma comunidad local es la que va a exigirle a sus autoridades que hayan actividades o hayan proyectos relacionados a estos temas. ¿Ya? Eso. Juan Luis, para terminar, la última pregunta vamos a hacer de la mamá de Samuel, que me encanta que te identifique. ¿Has realizado algún proyecto geológico en los colegios? ¿Cuál ha sido tu experiencia y la recepción de los profesores y la comunidad? Ya, perfecto. Bueno, la verdad que el único proyecto formal es este que yo les mencioné, ¿cierto? Que en realidad no está finalizado, de hecho está en pleno desarrollo, porque estamos en la etapa en que los colegios soliciten el proyecto para realizarlo. Ahora, de forma informal, yo personalmente, digamos, y yo creo que hay muchos geólogos que lo han hecho así también, que es ir a dar alguna charla a algún colegio o apoyar, por ejemplo, hemos apoyado de forma informal también profesores de química o profesores de ciencias naturales, de repente para armar alguna actividad, ¿ya? Y, por ejemplo, es que la parte informal, siempre hay muchas iniciativas que se pueden hacer. A la hora de hablar de la parte formal, es más complicado. Entonces, actualmente estamos en esta etapa del proyecto, que planeamos sea satisfactoria, estamos en conversaciones con colegios, porque este proyecto es solo para, el mío, por ejemplo, es para Santiago, para las comunas hacia Pudahuel y las comunas hacia Cerrillo, pero lo que sí le puedo comentar es que cada vez que hemos hablado, ya sea a nivel personal o a nivel de equipo con la Corporación de Educación o con un profesor, la verdad que el interés está, o sea, el articular el proyecto y el llevarlo a cabo, en el fondo, eh, es lo de menos, porque en realidad el interés está y los argumentos para hacerlo también están. Entonces eso es lo que les puedo comentar. ¿Ya? Estas fotos, por ejemplo, que ven acá, son parte de lo que fue el trabajo para levantar el catálogo, ya que se hizo una actividad con unos chicos en un condominio, ¿cierto? Para tener material audiovisual para el proyecto, etcétera. Pero el resultado de este proyecto se va a ver ahora a fin de año. Claro.
Bueno, hay hartos comentarios y, bueno, buenos comentarios por la charla. Bien interesante todo lo que nos contaste, Juan Luis. Y bueno, nosotros vamos a cerrar el ciclo de hoy día. Les recuerdo, ahí tienen en su pantalla la información acerca de nuestro programa de radio, Rocadictos, donde estaremos hablando cómo se conecta el clima de la Antártica con Chile. Hoy día a las 4 de la tarde con Roberto Rondanelli del CR2. Ahí están la indicación de nuestras redes sociales. Así que le damos las gracias a todos los que asistieron hoy día. Las charlas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver el link en el chat, o en nuestro grupo de Facebook. Ahí están mandándote más saludos por el chat, Juan Luis. Muchas gracias, y así que, bueno, les damos las gracias a todos, estén atentos a nuestras redes sociales y nos vemos otro miércoles en otra charla. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Que tengan buen día. Buen día, cuídense todos.